Muy buenos días, estimados colegas participantes del curso Cómo enseñar y evaluar a través de la AEP y del método de casos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en su Facultad de Educación. Mi nombre es José Elías Cabrejo Paredes y soy integrante del grupo 4, a quienes junto con los colegas Aguilar González, Yuli Allison, Calderón Toledo, Marcos Félix, Loaiza Flores, Aide y Pumpat Inés Cecilia Amalia, hemos desarrollado este tema número 4, que consiste en tomar en cuenta los aspectos que se tienen que considerar en la preparación y desarrollo de un método de casos. Como se ha visto en los grupos anteriores, se ha desarrollado las definiciones de método de caso. Y vamos a recordar un poco que esta técnica didáctica es la que va a lograr poner a los estudiantes frente a una situación real y lo que se busca es llegar a una respuesta. Pero esa respuesta es desarrollando habilidades de análisis, síntesis, reflexión, pensamiento crítico, trabajo en equipo y de toma de decisiones. Este método tiene una secuencia y esa secuencia es la que vamos a estudiar esta mañana. Esta secuencia para algunos autores se basa en 3 pasos, para otros en 4 y otros hasta 5. Vamos a ver un poco la relación que existe en ello, lo que fundamentalmente nos lleva a mirar una etapa inicial, en este caso es una etapa de preparación, donde existen roles marcados, tanto del profesor como del grupo y del alumno. El rol del profesor está establecido en formular los objetivos y lograr formar los grupos de acuerdo a las características que tienen que tener los miembros del grupo. El grupo en sí se encargará de la lectura del caso y el resumen oral, y el alumno comenzará a evaluar las fuentes. Luego sigue una segunda etapa, que es la etapa de desarrollo, donde el docente se convierte en un conductor y motivador de la actividad, y el grupo se dedica al debate y la elaboración y exposición de conclusiones. Para finalmente una tercera etapa, habrá una etapa evaluativa, donde el profesor evalúa, ¿no?, lógicamente el proceso y las aportaciones dadas, y los miembros del grupo evalúan a todos los miembros a través de un proceso de autoevaluación. En el método de caso también se puede ver otro modelo de secuencias en 4 pasos, como lo descrito por Colbert y Desberg, donde se habla de la primera fase, fase preliminar, que corresponde a una parte de la fase de preparación, donde lo que se busca es leer y estudiar el caso y ubicar la situación que se describe. Luego viene una fase de expresión de opiniones, impresiones y juicios, que es prácticamente que está relacionado con la fase anterior, que es la fase de desarrollo, y se habla de una elaboración personal de elementos descriptivos principales. Luego entramos en una tercera fase, que es una fase de contraste, donde existe una expresión de opiniones, viene la orientación del caso, que está dentro de la etapa de desarrollo que se ponía en la lámina anterior, y finalmente la fase de conclusiones, o en este caso la fase de reflexión teórica, donde se formulan los conceptos teóricos operativos y se plantean hipótesis. Esta es una manera de describir las fases y secuencia de pasos del método de casos, pero en 4 pasos. Otros autores han planteado en 5 pasos: la fase de preparación, que ya hemos mencionado, donde se hace toda esta preparación de la documentación del caso; una fase de recepción, donde es la fase preliminar en la fase de desarrollo de los autores anteriores, donde los alumnos estudian a fondo el material del caso y lo van interpretando y procuran obtener información actualizada o adicional sobre ese caso; una fase de interacción, que es una fase intermedia dentro de la fase de desarrollo, donde el trabajo en grupo se va constituyendo, ¿no?, y se examinan posibles soluciones. Y luego la fase de evaluación entra en 2 subetapas, que es la fase que corresponde a la fase de evaluación final, también en otra etapa, que es la fase de evaluación. Vemos las soluciones individuales, ¿no?, que son presentadas y discutidas, para luego hacer una fase de confrontación, donde se procede a comparar las soluciones propuestas con la decisión tomada en la situación real. Como podemos ver, fundamentalmente es una fase inicial preparatoria, una fase de desarrollo, que algunos hasta la subdividen en 2, y una fase evaluativa final de conclusiones, donde entre inclusive algunos autores como este plantean la fase de confrontación. Para ello, para que se desarrolle esta secuencia de pasos, tiene que existir roles. Hay un rol por parte del docente y un rol por parte del estudiante. El docente tiene roles distintos conforme se va avanzando en la secuencia de los pasos, en un antes, en un durante y en un después. En un antes, el docente elabora y fundamenta y aclara el caso, motiva al análisis y determina posibles alternativas de acción.
Durante el desarrollo del método de caso, el docente formula preguntas claras, concede la palabra a los estudiantes para que exista esta interacción continua y administra fundamentalmente el uso del tiempo. Pero un aspecto esencial del desarrollo, en esta fase de desarrollo de la parte docente, es que él debe motivar. Y durante la fase de desarrollo y la fase de conclusión, o el durante y después, debe mantener con los alumnos una relación sincera, informal y democrática. En la fase final o fase de conclusiones, una fase después, el docente sintetiza lo que se ha discutido, reformula las buenas intervenciones y promueve la reflexión grupal y la metacognición acerca de los conocimientos adquiridos. Por su parte, el estudiante, en cada fase, desarrolla un rol protagónico. Antes, él comienza a evaluar y ver los conocimientos previos del tema, tiene un compromiso decidido para trabajar en equipo y un compromiso para formular preguntas relevantes. Durante el desarrollo, fundamentalmente es participativo y escucha las opiniones de los demás con un alto nivel de tolerancia. Y luego, en la etapa de conclusión, el después, se llega a un consenso global y reflexiona sobre lo aprendido. Como podemos ver, existe una interacción muy importante en las distintas fases de este método de casos, tanto en el rol de docente como el de estudiante. Para ello nos preguntamos entonces qué perfil debe poseer el estudiante. Este estudiante debe tener un perfil que investiga, propone y comprueba las hipótesis. Para ello está sumamente participando, es totalmente participativo y utiliza sus experiencias, percepciones, tradiciones y valores para interpretar el caso de una manera única. Por su parte, el docente debería tener un perfil altamente empático, motivador y dinamizador del proceso, debe estar en continuo dinamismo del proceso, tolerante y con capacidad de reflexión, y tener una base teórica sólida del caso para que pueda orientar y facilitar adecuadamente el trabajo que va a realizar el estudiante. ¿Qué criterios deberíamos tener en cuenta para diseñar los grupos de trabajo en el método de casos? Un criterio es que existe una interdependencia positiva tanto en el rol docente-estudiante como entre el mismo trabajo en equipo de los estudiantes. Que exista también una responsabilidad individual, una responsabilidad que luego se hace compartida y se hace grupal en equipo. Habilidades sociales como empatía, relaciones, trabajo en equipo, liderazgo, que son importantes en el desarrollo del método de casos, interacción entre los miembros del grupo y el procesamiento del grupo, o sea, la reflexión del grupo sobre el proceso. Esta etapa reflexiva es importante en el desarrollo del método de casos. Muchos nos hemos preguntado además qué duración debería tener el aplicar esta técnica, horas, semanas. Fundamentalmente, más que establecer una duración estándar, lo que se busca es establecer qué criterios deberían tenerse para la duración. Uno de ellos es que el docente debe elegir los contenidos del curso a ser trabajados con esa técnica y al elegirlos está supeditado a los objetivos de formación planteados en la asignatura. El tiempo que yo voy a utilizar tiene que estar supeditado a ello, a qué objetivos de formación quiero plantear la asignatura. Por tanto, eso va a hacer que el docente seleccione habilidades y actitudes a desarrollar a los estudiantes y eso va a implicar el tiempo que voy a decidir, por lo que no hay rigidez en la temporalidad para trabajar esta técnica. Finalmente, podríamos concluir lo siguiente, que el método de caso se basa en plantear problemas reales. Enfatiza el proceso seguido por los estudiantes, no el resultado final. Como lo hemos observado, el proceso es muy desglosado y es importantísimo el proceso en el desarrollo de casos. El profesor tiene participación pasiva, porque es un proveedor de conocimiento, pero también activa, porque es un moderador y motiva la discusión. Y finalmente el alumno participa activamente, individual y en grupo, formulando y tomando decisiones. Este es el desarrollo del grupo número 4 que hemos podido expresar esta mañana y poderla compartir con los colegas del curso. Muchísimas gracias.